Muy bien, vamos a ver. Entonces, el término de insuficiencia renal aguda ustedes lo manejan, y tanto insuficiencia renal crónica ustedes lo manejan desde el punto de vista clínico, ¿no? Son pacientes que ustedes van a manejar, que ustedes van a ver en emergencia, porque les llega con un problema principalmente bueno, de azoemia, problema de urea, creatinina, pero de manera aguda, ¿no? Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, muchos de estos pacientes que les van a llegar clínicamente y laboratorialmente con insuficiencia renal aguda, un síndrome de insuficiencia renal aguda, tienen necrosis tubular aguda, ¿no? Se utiliza más el término lesión porque es más genérico que el término de necrosis, ¿ya? Más necrosis. Se está cambiando más. Antes se hablaba de necrosis tubular aguda, ahora se emplea mejor el término de lesión renal aguda. Se refiere más a una entidad clínico-patológica que lo que digo que ustedes van a ver es que este paciente va a llegar con un problema de insuficiencia renal aguda. Es la causa más frecuente, la lesión renal aguda o la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, clínicamente se va a ver como una reducción rápida del flujo urinario en 24 horas de menos de 400 mililitros al día, o sea, una oliguríco el paciente. Y estas son las principales causas de una necrosis tubular aguda o de una lesión renal aguda. Pueden ser causas isquémicas, ejemplo, un shock o volémico, ¿no? Un problema a nivel de los vasos, como una vasculitis, una lesión directa, por ejemplo, le van a hacer una tomografía con contraste, le colocan el contraste y produce una reacción alérgica o tóxica, produce una reacción tóxica porque este contraste va a tener que metabolizarse. ¿Cómo se va a metabolizar? Por el riñón, y cuando llegan los túbulos los daña, y el paciente después que le hacen la tomografía comienza a tener daño renal de manera aguda, o de repente está haciendo mucho ejercicio, está programando para un maratón, comienza a dañar el músculo y produce mioglobina y va a subir los túbulos y va a producir daño renal. Fármacos o radiación también puede ser, ¿no? Por ejemplo, acá una respuesta a fármacos inflamatoria o obstructiva, como un tumor, tanto renal o un cálculo, por ejemplo, también puede producir daño o una obstrucción, y esto de alguna manera daño en el riñón. ¿Okay? Estos son los mecanismos que están asociados. Eso ya mañana seguro en la parte teórica lo van a revisar mejor. El paciente tiene isquemia, y hay dos cambios principales que vamos a ver en una lesión renal aguda: lesión de la célula y vasoconstricción. ¿Ya? Esos son los dos principales cambios que vamos a ver. Lesión de la célula renal tubular va a tener cambios. Este cambio es reversible o puede ser irreversible. Si es irreversible, lo hará la necrosis o la apoptosis. Y el otro es que la isquemia va a llevar a cambios a nivel del sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Okay? Ahora, hay dos maneras de enfocarse, o dos patrones que vamos a ver que se puede manifestar esta lesión renal aguda. Puede ser por causas isquémicas o por causas tóxicas. Miren, las causas isquémicas es por parches, es parchada por varias zonas. En cambio, la tóxica es más continua, es más extensa y continua. Y además, ¿qué afecta? Principalmente, ¿qué túbulo afecta? Proximal. El proximal es el que se afecta principalmente en la tóxica, en la toxina, en el mercurio. Y vemos cómo en estas zonas azules donde se van a formar cilindros, y ya vamos a ver qué son estos cilindros. Entonces aquí vamos a ver la necrosis tubular aguda de tipo isquémica, que en realidad desde el punto de vista histopatológico realmente yo no le encuentro mucho cambio, pero por mucha diferencia. Lo que sí es la ubicación, como menciona ahí el gráfico, donde lo puede orientar el tipo, pero desde el punto de vista histopatológico describen, pero en realidad me parece que son muy similares. Miren acá, si hay necrosis tubular, si hay isquemia, va a producir una necrosis. Ahí tenemos las células ductales, las células de los ductos de los túbulos renales están dañados, ¿ya? Están muertas. Miren acá, necróticas, no hay núcleo, están muertas. O algo de núcleo se puede ver, ven acá,
O sea, es algo, una necrosis isquémica, una necrosis coagulativa, algo de núcleo puedo ver. Las células comienzan a descamarse, acá están, de algo de núcleo. Alguna vez fue una célula epitelial, ahora ya no queda nada, solamente queda su fantasma. Y acá tenemos las células epiteliales. Algunas sobreviven, otras no. Por eso acuerdan, el cambio reversible, el cambio irreversible. Los que sobreviven comienzan a producir mitosis. ¿Para qué? Para reparar el túbulo dañado. Y encontramos estos característicos, que son los cilindros pigmentados. Núcleos irregulares. ¿Por qué? Porque están tratando de repararse. Los que sobreviven tratan de regenerar y producir nuevas células para los túbulos. Y acá tenemos lo característico, los cilindros pigmentados que vamos a encontrar en los túbulos, que son de gran importancia en el diagnóstico de una necrosis, una lesión tubular aguda, y que están formados principalmente por proteína de Tan-Horfman. Proteína de Tan-Horfman. ¿Ok? Proteína de Tan-Horfman. Acá tengo los cilindros pigmentados, un glomérulo casi isquémico, todavía está sobreviviendo, pero lo que nos llama la atención son esos cilindros pigmentados que están formados principalmente ¿por qué? Proteína de Tan-Horfman. Cilindros pigmentados. Están formados de varias, pero principalmente están formados por proteína de Tan-Horfman. La necrosis tubular aguda de tipo tóxica, como verán, es muy parecida. Son necrosis, una zona necrótica y un túbulo íntegro, ¿no? Túbulos íntegros, necrosis acá, ¿ven? Esta zona es más necrótica y si nosotros no podemos ver es más de los túbulos proximales. De repente por ahí ya no podemos guiar de que es una de tipo tóxica, porque está más en la zona proximal, pero los túbulos proximales son los que más necrosados. Y acá vemos cómo se están desprendiendo las células o las células de los túbulos. Células necróticas, para los que no saben portugués, llenando la luz tubular, por si acaso. Llenando la luz tubular. Muy bien. Y por acá, las células necróticas se acercan y se establece la luz de los túbulos. ¿Ok? Miren, igual, más grande, llenando la luz de los túbulos. Igual, tratando el epitelio de regenerarse para tratar de recuperar los túbulos dañados. Igual acá, túbulos bien, regeneración. Algunos tanto comienzan a replicarse que hasta pueden ser binucleados y nucleolo prominente y mitosis porque está tratando de reparar. Muy bien, entonces desde células de regeneración hasta binucleadas, hay binucleadas, mitosis, ¿no? Tratando de repararse. Muy bien, hasta ahí lo que hemos visto la necrosis tubular aguda o lesión renal aguda, ¿no? Ahora vamos a ver algunos cambios de hipertensión maligna y nefroesclerosis, ¿no? Siempre se dice que la hipertensión daña el riñón, ¿o no? ¿Sí? Daña el riñón. ¿Cómo así daña el riñón? ¿Han leído algo, revisado? ¿Cómo es que la hipertensión daña el riñón? Ah, sí. A ver, ¿han revisado algo? ¿Saben algo? ¿Nada? Ya, hay una vasoconstricción, pero ¿cómo así la hipertensión? ¿Qué tiene que ver cómo se hace la vasoconstricción? Por la reducción del flujo del oxígeno que lleva. Ya, ¿por qué reducción del flujo? Porque la vasoconstricción se reduce la cantidad de sangre que va a llegar. Ya, o sea, como hay hipertensión, los vasos no se extienden y hay disminución del flujo. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Aumenta lo que es el sistema renal activo, el sistema renal necesita aldosterona y produce este tipo de más daño a nivel renal. Pero no solamente eso. Esta misma hipertensión, o esto lo que ustedes mencionan, también produce daño en el endotelio. La hipertensión produce daño en el endotelio y lo que va a llevar al final es que se produzca una arterioloesclerosis hiperplásica.
o hiperplástica, no, hiperplástica, una arteriolosclerosis hiperplástica, ¿ya? Sobre todo en pacientes con hipertensión alta, hipertensión maligna, sobre todo diastólica, una arteriolosclerosis hiperplástica. ¿Cómo se ve esto? Así. Son, miren, las arteriolas se hiperplasían. La hipertensión produce daño en el endotelio. El endotelio comienza a producir una serie de citocinas que hacen que se vengan las plaquetas, y las plaquetas comienzan a producir sus factores de crecimiento derivados de las plaquetas, y lo que hace es que promueven la división de las células musculares lisas. Lo que hacen al final es hacer una arteriosclerosis hiperplástica, una hiperplasia de la capa muscular. ¿Qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar con la luz? Se obstruye y isquemia y muerte de los promedios. ¿Ya? Muerte de los promedios. Qué bonita, ¿ves? Arteriosclerosis hiperplástica. Miren acá, abuelito, una arteriosclerosis hiperplástica. ¿Y qué es arteriosclerosis? Arteriosclerosis. ¿Qué es arteriosclerosis? De repente estoy hablando de arteriosclerosis y no sabemos qué es arteriosclerosis. Por el mismo proceso de daño cuando... Ya, pero ¿qué es una arteriosclerosis? ¿Qué es arteriosclerosis? ¿Qué tiene un porte de esclerosis? Endurecimiento arterial. ¿Cuántos tipos de arteriosclerosis conocen? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto uno? ¿Cuántos tipos de arteriosclerosis conocen? Estoy hablando de arteriosclerosis, hasta la parte molecular. Luces, por favor, Tejada, ¿quién está viendo la luna? Por favor. ¿Quién es Tejada? No, es Sánchez Morón. Un recordar para que puedan No, también. Entonces la arteriosclerosis es endurecimiento de las arterias. ¿Cuántos tipos encontramos? Encontramos 3. Una es la que produce, cuando se me hace un infarto, ¿es producto por qué? ¿Qué pasó ahí? Ya, ¿el isquemia se produjo por qué? ¿Qué se rompió? ¿Qué se rompió cuando tuve un infarto? El infarto está asociado a... Ateromas. Ateroma. Y si el endurecimiento es por un ateroma, será aterosclerosis. Aterosclerosis. Si el endurecimiento es por un ateroma, es una aterosclerosis. La principal causa de infarto, el 90% de los infartos es por una aterosclerosis. La número 2 la dejamos al final, y la número 3 serían las arteriólogos. Las arteriosclerosis pueden ser de dos tipos. Una es la hiperplásica. ¿Qué está asociado a qué? A hipertensión. ¿Quién tiene esta despierta? ¿A hipertensión? Hipertensión maligna. La dos ya está despierta. Y la otra es lo llevó hace como 3 meses, ¿no? ¿Y eso olvidado? ¿No llevó? Hialina. ¿Y esto está asociado a qué? ¿Qué otra patología crónica daña el riñón? Diabetes. Y también, en menor frecuencia, también asociado a hipertensión, hipertensión benigna, no muy alta, también se puede dar diabetes, pero principalmente diabetes. Y acá me falta uno, ¿de acuerdo? Arteriosclerosis. ¿Qué más? ¿Pueden acordarse? A ver, arteriosclerosis
túnica o arteriosclerosis de Monkeberg. Pues no llevó la tercera unidad de clase de Monke. Va. Arteriosclerosis de Monke. Siglo pasado. Monke, para ustedes me acuerdan. Es con M, ¿no? Monkeberg. Sí. Esos son los tres tipos nada más de arteriosclerosis. Nosotros estamos acá. Arteriosclerosis interplásica, hipertensión. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se acordaron o no? Sí. ¿O primera vez que lo escuchan? Sí, la primera vez que lo escuchan. Ok, pero más o menos, ¿está bien? Recordar nada más. Yo estoy hablando de estamos ubicados. ¿Nos ubicamos? Ok. Entonces, esa es una arteria. Y aquí vamos a ver arterioloesclerosis. Hiperplásica, ¿ves? Hiperplásica. Y por acá, como vemos acá, ya no hay luz, ¿ves? Y esto a veces, recibe el nombre de en hoja de cebolla. Porque parece una cebollita, ¿ves? Una cebolla. Y la luz está totalmente obstruida. Y se produce la isquemia y daño renal. Muy bien. Y ahora la insuficiencia renal crónica. Cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, y como habíamos visto anteriormente, en las patologías de la semana pasada, en las glomerulopatías, muchas de estas glomerulopatías van a terminar con un daño renal crónico, con un daño de los glomérulos de manera irreversible. Por ejemplo, una de las que produce más daño son las semilunas. ¿Se acuerdan? Un daño renal rápido, agudo, rápidamente progresivo, que va a la pérdida de la función renal e inmediatamente no le queda otra al paciente para que esté vivo ir a hemodiálisis, ¿no? La focal segmentaria también es muy agresiva, miren acá, y la membrana proliferativa por ahí le sigue. ¿Okay? Entonces van a ir a una glomerulonefritis crónica. ¿Qué esperamos encontrar nosotros en un paciente con daño renal crónico, con una insuficiencia renal crónica? ¿Cómo esperaría encontrar sus riñones? Los glomérulos estarían normal, fibrosados. Es una esclerosis de los glomérulos. El intersticio, normal o fibrosado? Fibrosado. Entonces vamos a encontrar esclerosis, ¿ya? Esclerosis glomerular o hialinosis de los glomérulos. Vamos a encontrar fibrosis intersticial, inflamación y fibrosis intersticial. Esclerosis de las arterias y atrofia de los tubos. Ahí está, ¿ves? ¿Dónde están los glomérulos? ¿Dónde están los glomérulos? Hialinizados. Están escondidos. Esclerosis de los glomérulos. Lo que les mencioné antes, que yo estoy engañando, está en el riñón, pero vemos esclerosis de los glomérulos. Vemos atrofia de los tubos. Infiltrado inflamatorio. Fibrosis intersticial. Los vasos están gruesos, hiperplásicos. Daño. Este riñón no funciona. Todo está que va a filtrar, no filtra nada. Nada filtra. Infiltrado inflamatorio crónico. Esclerosis. Y encontramos acá los tubos atróficos. Los glomérulos hialinizados, totalmente. Acá tenemos la de un pólipo que en algunos inicios, la lesión puedo reconocer al inicio inoriginó, pero aquí ya está totalmente hialinizado. Esclerosante totalmente. Riñón normal, comparen este riñón normal con totalmente esclerosado. Lo que lo caracteriza, la esclerosis, fibrosis con componente inflamatorio, atrofia, ¿ya? Atrofia y lesiones vasculares. Glomérulo hialinizado, infiltrado inflamatorio. Característico de un paciente de un riñón crónico, de un riñón con insuficiencia renal crónica. Mire acá, no hay nada en fase terminal. Es así, van a encontrar un riñón totalmente fibrosado, atrofia de los túbulos, ¿ven? Hiperplásico.
está. ¿Bien? La fibrosis cortical, los glomérulos de algo de que quedan de glomérulos, ¿ya? Algo de que quedan de glomérulos, el componente inflamatorio. Y acá vemos estos túbulos, pero lo vamos a ver más en pielonefritis crónica. Hablan acá el término de tiroidización de los túbulos renales. La tiroidización de los túbulos renales, ¿ven? ¿Por qué? Porque parece tiroides. Son los túbulos llenos de proteína, ¿ya? Coloide, claro, me parece coloide, por eso se llama tiroidización. Lo vamos a ver más, es más característico en la pielonefritis crónica, ¿ya? Van a ver. Pero también encontramos acá. ¿Por qué? Porque al final esto es una pielonefritis crónica también, ¿no? Es un problema y el problema vascular. Y acá túbulos atróficos, algunos remanentes, algunos que todavía persisten, ¿no? Por lo menos infectados. Más que hipertróficos son atróficos, son túbulos atróficos, túbulos atróficos, componente inflamatorio. La fibrosis intersticial, túbulos atróficos. Y la tiroidización, ¿eh? Parece tiroides. Como digo, se encuentran en pacientes con un riñón crónico, con insuficiencia renal crónica o pielonefritis crónica, pero también lo vamos a ver en pielonefritis crónica. Acá tenemos los túbulos dilatados. Y la una T crónica ya está, lo vemos. Fibro, totalmente fibro.